Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo esta semanilla y nada, hoy vamos a terminar algunas cositas que quedaron pendientes de Platform Events, sobre todo, alguna cosa que creo que no expliqué bien del todo y que quiero que quede bastante clara. Y luego vamos a montar un sistema de integración continua con GitHub Actions, ¿vale? Que es totalmente gratuito y que es lo que nosotros utilizamos en las sample apps que tenemos porque es muy fácil de montar. De hecho, antes lo hacíamos con Circle CI, que también está muy bien, pero cuando salieron GitHub Actions nos migramos porque, bueno, tiene una serie de ventajas que luego las voy a explicar. Así que nada, bienvenidos a los que estáis en el chat. Si queréis saludarme, decirme quiénes sois, de dónde venís, etcétera, pues os lo agradeceré. Y nada, bueno, con esto pues vamos a empezar. Vale, pues no sé si os acordáis que lo último que hicimos el otro día fue crear un Lightning Web Component, ¿vale? Este Lightning Web Component de aquí, que se suscribía al Platform Event que habíamos creado y lo que hicimos fue... a ver, ¿dónde metí yo este código? Que no me acuerdo. Por aquí tiene que estar, ¿no? El Lightning Web Component. A ver, ¿cómo lo llamé? Platform Event Subscription, ¿vale? Lo que hacíamos era, cuando te suscribes al Platform Event, os dije que había como tres opciones, ¿vale? Estaba la opción de suscribirse con, creo que era con -1, que eso era que querías suscribirte a todos los mensajes nuevos que viniesen, ¿vale? Estaba la opción de suscribirte con un replay ID específico, que es un ID de Platform Event y que lo que le estás diciendo es que quieres escuchar todos los mensajes a partir de ese ID, siempre y cuando esos mensajes estén todavía en el bus. Y estaba la opción de -2, que esto te mandaba todos los mensajes que estuvieran en el bus, ¿vale? En el periodo de retención. El periodo de retención son 72 horas. Yo, como estuve haciendo pruebas justo hace 3 días, ¿vale? Pues hoy he abierto este Platform Event, este Lightning Web Component que se suscribe al Platform Event, me he suscrito y me han llegado las pruebas que estuve haciendo el otro día, los Platform Events que estuve publicando el otro día, porque me he suscrito con ese -2, ¿vale? Entonces la duda que se quedó fue qué pasa cuando yo hago con una suscripción. Yo hago una suscripción desde el trigger, ¿no? Creando un trigger para ese Platform Event. Y os dije que no lo tenía muy claro. Bueno, pues lo he estado mirando, ¿vale? Y bueno, lo primero de todo, el trigger, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se publican los Platform Events te pueden venir de uno en uno, porque se ha publicado uno, te ha llegado, se ha publicado otro, te ha llegado, se ha publicado otro, te ha llegado, o te pueden venir en batch, ¿vale? El batch size, o sea, el número de Platform Events que te puede venir en un mismo trigger son 2000. Es mayor que el batch size de los triggers normales, de SObjects normales, que es 200, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que con los triggers yo no tengo esa capacidad de definir tanto a partir de qué Platform Event me quiero suscribir, ¿vale? Yo en el trigger, simplemente, si yo creo un trigger y lo despliego, eso se va a suscribir a los nuevos Platform Event que lleguen, ¿vale? Y sí que hay una opción desde la UI que me permite suscribirme también a los que se hayan mandado mientras esta suscripción no estaba antigua, ¿vale? Y eso os lo voy a enseñar, pero no se puede hacer por código no se puede hacer nada. Entonces en la UI sí que hay aquí una opción que os vais a Platform Events, ¿vale? Este es el Platform Event con el que estábamos trabajando y por aquí está mi suscripción, ¿vale? Me dice que hay una suscripción que es el trigger, entonces le puedo dar aquí a Manage, ¿vale? Y entonces lo que puedo hacer es suspender la suscripción o refrescarla. Vamos a suspenderla para ver las opciones que tenemos de reiniciar esa suscripción, ¿vale?
Ahora me pone ya que está suspensa. Voy a poner un poquito más grande. Entonces, si yo quisiera volver a iniciar esa suscripción, ¿vale? Y le doy a esta opción de simplemente resume, ¿vale? Lo que haría sería que me mandaría todos los eventos que mi trigger no ha procesado mientras ha estado suspendido, siempre y cuando estén dentro del periodo de retención de 72 horas. Es decir, que si yo ahora lanzo un flow, un platform event, que lo voy a lanzar con el flow este que creamos, ¿vale? Mi trigger ahora mismo no está escuchando, está suspensa la suscripción, ¿vale? Aquí me dice que ya se ha publicado el platform event. Y si yo ahora reinicio la suscripción con este botón, con el de resume, me debería logar y debería activarse esa suscripción, ejecutarse ese trigger para ese platform event que mi trigger no ha procesado todavía y que se ha mandado mientras esto estaba suspenso, ¿vale? Para eso me voy a abrir un debug log en la Developer Console. Acordaros. Voy a poner los debug logs al Automated Process User también. Acordaros de eso, que os lo conté el otro día. Eso, vamos a abrir aquí el setup. Hola, hola, veo que se ha conectado otra persona, pero no sé quién eres. Saludos a todos. Vale, debug logs. Vamos a poner el debug log al Automated Process User. Siempre, si lo has puesto en una sesión anterior, te aparece, pero realmente no está puesto, ¿vale? Porque ya ha caducado. Tienes que cambiarlo y actualizar la fecha. Si os fijáis, está puesto para las pruebas que estuve haciendo el otro día, que era día 30. Lo voy a poner ya para hoy, ¿vale? Lo voy a poner para hoy y que me dure hasta mañana. ¿Vale? Ya tengo puesto el... Uy, a ver. Esto para hoy. Y me dice que tiene que estar en el futuro. Bueno, pues que he seleccionado aquí el día más, ¿no? 7 de junio. A ver si ahora me lo guarda. Jolín. ¿Por qué no me lo está guardando? Vamos a ver. Hoy, eso está bien. Vamos a poner a las 6:07. Es que tiene un periodo de 24 horas el debug log. No sé por qué me está fastidiando esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la fecha de hoy y le ponemos una hora más, ¿vale? Si os fijáis, esta hora no es la mía, ¿vale? Es la hora de Estados Unidos. Venga, ya está. Vale, ya tengo puesto mi debug log para el Automated Process User. Para que me salgan esos debug log en la Developer Console tengo que deschequear esto de aquí, de Show My Current Logs Only, porque quiero que me salgan todos, ¿vale? Lo que voy a hacer es voy a abrir este para que me lo marque como no leído. Bueno, también esto creo que se puede limpiar, esta consola de log. Pues no funciona muy bien, ¿vale? Pero bueno, ya sé que el último log que tengo, que esto es del otro día, si os fijáis, día 30, es este, ya me lo he marcado como leído. Y entonces ahora cuando yo active la suscripción, teóricamente, como lo voy a hacer con el botón de Resume, me debería ejecutarse el trigger y logarse digamos, el haber recibido ese platform event que he lanzado cuando la suscripción no estaba activa. Entonces vamos a darle a Resume. Me dice que ya. Y vamos a ver. Vale. Aquí me dice... Este log no es, porque este log es de mi usuario. Vale. Y como no sea... ¿no? Pues no sé por qué no ha salido. Vamos, debería salir. De hecho, el otro día... Aquí está, ¿vale? El otro día estuve haciendo pruebecillas y ya me salió. ¿Vale? Esta es la ejecución del Apex Subscriber, que es este de aquí, que es que ahora mismo, bueno, ha lanzado una excepción porque estuve haciendo pruebas con excepciones también y este no es la versión de trigger que tengo arriba, ¿vale? Es otra que lanza una excepción, pero nos sirve para entender cómo funciona,
¿vale? Hola, Omar Moreno 91. Muchas gracias por conectarte, ¿vale? Cualquier cosilla, dudas, preguntas, me dices. Venga, pues entonces, eso sería si hago el resume normal. Ahora, lo vamos a suspender otra vez, vamos a publicar otro Plan for Event y vamos a hacer el resume from tip, ¿vale? Y vamos a ver que no se recibe ese Plan for Event que no ha sido procesado. Entonces, está suspendido, ahora mismo no está funcionando la suscripción del trigger y vamos a lanzar otra vez nuestro flow este que teníamos por aquí, ¿vale? Lo voy a ejecutar para que publique un Plan for Event, ¿vale? Y ahora voy a reiniciar la suscripción desde el tip que me dice aquí que sería para nuevos mensajes de eventos, ¿vale? Entonces hago esto así y ahora teóricamente yo aquí no debería volver a recibir ese Plan for Event, ¿vale? Vale, no sé por qué. Sí que me sale aquí un log, tenía que haber marcado el último leído. Lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Voy a marcar el último leído para que no me líe con los logs antiguos. Ahora mismo está el último log como leído, lo voy a suspender otra vez. ¿Vale? Aquí, esto es la acción que yo acabo de hacer, ¿vale? Me pone una acción realizada por Alba Rivas en esta página, que es la página donde he hecho la suspensión del Plan for Event. Lo voy a dejar como leído también. Voy a hacer lo mismo, voy a publicar esto de nuevo. Voy a publicar un evento. Ya estaría. Vamos a ver los debug logs, no debería tener nada ahí. Vale, no sé por qué me está, a pesar de estar la suscripción suspendida, ¿vale? Ahora mismo me está, voy a refrescar esto a ver si es que ha pasado algo, no lo sé. Me está haciendo ahí un log de ese Plan for Event, ¿vale? Y no debería, porque se supone que está suspendido. Pues esto ya sí que no sé por qué está pasando, porque teóricamente, vamos, si me vengo aquí al Plan for Event, a la definición del Plan for Event, aquí me debería poner que está suspendida, ¿vale? Y el trigger no debería estar haciendo nada. Voy a publicar otro, ya por probar, y si no me funciona, pues ya preguntaré internamente porque sí que esto es muy raro, ¿vale? He publicado un Plan for Event. Además, el otro día lo estuve mirando y funcionó. A lo mejor tarda un poquillo, ¿sabéis? Si tiene cierto delay en la suspensión, no lo sé. Ahora parece que no lo ha publicado, ¿vale? Este ha sido el último log que abrí y ahora parece que no lo ha publicado. A lo mejor hay algún tipo de delay, lo que os digo, ¿vale? Lo voy a abrir y ahora teóricamente si hago el resume from tip desde aquí, desde manage, no debería traerme el Plan for Event antiguo, ¿vale? Sino ya todos los nuevos. Marcos Gustavo Calderón, hola, ¿qué tal? No pasa nada porque hayas entrado tarde, ya sabéis que se queda grabado en YouTube. Y bueno, ya estamos viendo un poco cómo era el tema de suscribirte a Plan for Events desde los triggers, que no es tan versátil como cuando te suscribes desde el Lightning Web Component o de un subscriber externo, porque no puedes decirle como esas tres opciones que teníamos, pero sí que hay una opción desde la UI que te permite decidir cuando reinicias la suscripción del trigger si quieres que te traiga solo los eventos nuevos o los eventos nuevos que no han sido procesados, ¿vale? Vale, pues esta vez ha funcionado bien, ¿vale? Esta vez no tengo ningún log del Automated Process User, con lo cual significa que lo ha hecho bien, ¿vale? Se ha reiniciado desde el tip, lo que significa que ese evento que yo publiqué pues se ha perdido ahí en el espacio y no es que se haya perdido, está en el bus de eventos, ¿vale? Pero nosotros hemos configurado nuestra suscripción para que no lo reciba, ¿vale? Esas serían las dos opciones que hay. Y hola también a Lilian Stray.
Muchas gracias por conectarte. Espero que disfrutéis el streaming de hoy. Vale, pues eso sería con respecto a lo que serían las formas de suscribirte al Platform Event. Recuerdo, desde el Lightning Web Component tengo 3 opciones: suscribirme a todo, suscribirme a lo nuevo solamente, o suscribirme al el -1 que dijimos que era, perdón, me estoy liando ahora mismo, vamos a mirarlo en la documentación. Es que no os lo quiero decir mal. Suscribe Platform Events EMP API. Vale, vamos a buscarlo ahí. Esto, bueno, va a ser más fácil buscar la documentación. Vamos a buscarla desde la documentación de Lightning Web Components, ¿vale? Va a ser más fácil desde ahí. Vale, aquí teníamos el modulito que era... A ver. Tenemos aquí... A ver, Component Reference. Vamos a buscarlo desde aquí. Componente que se llama EMP API, este de aquí, ¿vale? Y este tiene un método subscribe, que ese método subscribe tiene que estar por aquí en algún sitio definido. Aquí está, ¿vale? Hemos dicho desde el Lightning Web Component era -1 para traerse los nuevos eventos desde el tip. Eso es, desde el tip, o sea, los nuevos, que esto hemos dicho que sería equivalente al resume from tip que podemos hacer desde la UI para los suscriptores de tipo trigger. Luego el -2, que sería para que te mande todo lo que hay en el Event Bus dentro del periodo de retención de 72 horas, que esto no lo podemos hacer desde nuestro trigger. Y podemos hacer aquí también desde un Replay ID específico, que esto tampoco lo podemos hacer desde el trigger. ¿Qué opciones tenemos en el trigger? Pues en la UI tenemos el Resume y el Resume from tip. El Resume from tip sería equivalente al -1 y el Resume es otro tipo de suscripción especial que lo que hace es traerte todos los eventos que no han sido procesados y que han sido publicados mientras esto estaba suspendido, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo nos suscribamos, tenemos diferentes opciones y esto es lo que quedó un poquillo lioso el otro día y quería explicar. Tenemos por aquí a Aleja. Hombre, Aleja, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Y a Julián, muchas gracias. Y está por aquí P. Villarcode, que dice si llegó muy tarde. No, porque estoy todavía explicando lo que quedó de Platform Events del otro día y no he explicado todavía nada de lo que vamos a ver hoy de integración continua. O sea que si tenéis más ganas de conocer sobre Platform Events, pues mira el trocito del vídeo que te queda, y si no, si el otro día ya te quedó claro, pues puedes continuar. Y Julián, que estuvo mirando el tema de la EMP API por encima. Pues bueno, aquí nos hemos metido un poco más en profundidad porque sobre todo el tema de publicar Platform Events es muy sencillo, se puede hacer desde Flow, desde la REST API o con Apex, ¿vale? Pero el tema de suscribirte es un poco raro porque hay como varias opciones dependiendo de dónde esté tu suscriptor, ¿vale? Y eso es lo que quería dejar claro hoy. Hay otra cosilla que quería dejar clara hoy, a ver que mire por aquí mi chuleta, que era, sí, el tema de las transacciones, ¿vale? Entonces, tú en una transacción de Apex, ¿vale? Tú tienes una transacción de Apex cualquiera. Vamos a crear aquí una clase Apex que le vamos a llamar test transaction, ¿vale? Test transaction, ¿vale? En una transacción de Apex cualquiera, si hay una excepción que no sea manejada, se hace rollback automático
de todos los cambios que se hubieran hecho en la base de datos anteriormente. Es decir, si yo tengo aquí un método, esto lo vamos a hacer para hacer una prueba, ¿vale? Que sea este, ¿vale? Test. Yo aquí me creo un account, por ejemplo. Siempre para hacer pruebas yo me creo accounts, porque es de los pocos SObjects que solamente necesitas especificar un campo, que es el nombre, y ya está, ¿vale? Entonces aquí haces new account con name. Vamos a poner transaction test, por ejemplo, ¿vale? Aquí voy a hacer un insert del account y ahora aquí voy a provocar una excepción que no sea manejada, ¿vale? ¿Esto cuándo puede ocurrir? Pues por ejemplo, cuando se alcanza un governor limit, las excepciones de has alcanzado un governor limit, esas, aunque tengas try catch, el catch no las va a atrapar, ¿vale? Esas son siempre no manejadas. ¿Y cómo puedo lanzar yo una excepción no manejada? Pues simplemente haciendo aquí un throw new exception, ¿vale? Y sin hacer el catch para gestionar esa excepción. Entonces, esto no se puede hacer, ¿vale? Porque la clase exception no es construible. Tenemos que crearnos siempre una clase nueva, myException, por ejemplo, ¿vale? Me la voy a crear. Voy a crear una clase Apex que va a ser myException. Y esta le vamos a hacer que extienda de la clase exception para que podamos utilizar todos los métodos de la clase exception, ¿vale? Y que tenga el formato de una excepción. Y simplemente yo con tener esta clase en la OR, que la voy a desplegar ya debería ser capaz de lanzar una excepción de ese tipo desde mi código, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero comprobar aquí? Quiero comprobar que por mucho que se haya insertado el account, si yo lanzo una excepción, esto es desde código Apex normal, desde triggers normales, etcétera, pues se hace rollback de este account de aquí, ¿vale? Entonces voy a desplegar también esto a mi organización. ¿Vale? Esto lo estoy explicando porque el tema de los triggers de Platform Events funciona diferente y es importante conocer esta diferencia. Vale, ya he desplegado mi clase esta, que simplemente va a ser para hacer una prueba, y tengo por aquí la Developer Console. Voy a ejecutar Anonymous Windows, Anonymous Apex, sorry. Este Anonymous Apex se puede ejecutar también desde el Salesforce CLI, ¿vale? Desde la línea de comandos. Pero yo pues lo voy a ejecutar desde aquí porque ya la tenía abierta y me resulta más sencillo, porque además os voy a enseñar ahora el resultado, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿vale? Me dice que ha lanzado una excepción, y si yo ahora me voy a las cuentas, no debería haber ninguna cuenta por allí, ¿vale? Esto vamos a abrir aquí accounts. Ninguna cuenta con el nombre que yo he indicado. Vale. Hoy misteriosamente me va un poquito mejor el ordenador. He hecho un upgrade del sistema operativo, entonces a lo mejor es por eso, ¿vale? Si os fijáis, no hay ninguna cuenta que se llame Transaction Test. Sin embargo, si yo esta excepción la gestionara, ¿vale? La atrapara. Esto es un ejemplo un poco dummy, ¿vale? Pero imaginaros que esto lo estoy haciendo en una clase padre o algo así, ¿vale? Yo esta excepción la atrapo y hago lo que sea, ¿vale? System debug exception.getMessage, ¿vale? Ahí es donde me viene el mensaje de la excepción, aunque aquí no le esté pasando ninguno. Pero bueno, por poner algo, cualquiera, ¿vale? Vamos a ver que en este caso se va a hacer rollback. O sea, no se va a hacer rollback, porque digamos que yo ya he manejado la excepción aquí, y este account sí que se va a crear. Lo voy a desplegar. Julián dice, oh, no sé SEO a qué se refiere, pero espero que sea porque estoy haciendo un código muy bonito y te encanta. Vale.
Entonces, lo voy a ejecutar de nuevo, ¿vale? Ahora no me debería decir que lanzó una excepción el script porque ya la manejé. Y ahora aquí debería haberse creado la cuenta. Ah, que Julián no sabía lo del rollback. Es que es alguna de las cosas de los basics de Apex y fíjate, pues sí que es importante saberlo. Lo que te digo, esto funciona siempre con las excepciones que sean de este tipo. Si es un governor limit, la excepción se pasa el catch, ¿vale? No se puede manejar. Ese tipo de excepciones no se pueden manejar. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos este mismo ejemplo en nuestra suscripción esta del trigger de Platform Events? ¿Vale? Lo voy a copiar. Primero lo vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacerlo primero solamente con el throw new my exception para ver qué pasa, ¿vale? Vale, ya se ha salvado, voy a desplegar a la organización. Acordaros, este trigger es la suscripción a un platform event en Apex. Vale, dice Julián, soy noob de Apex. No eres tan noob porque yo te he visto escribir código y ya escribes código de Apex muy bien. Pero bueno, hay algunas cosas que es normal que se te escapen y que tiene sentido lo del governor limit. Pues sí, porque si alcanzas ese límite es que no debería funcionar nada, ¿no? Vamos a ver si esto se despliega. Ahora, mientras vamos a ver también, bueno, una cosa que encontré el otro día es que si el trigger tú lo guardas en la organización, la suscripción, aunque la tengas suspendida, se reinicia, ¿vale? Eso lo encontré aquí en una página de la documentación, esta, consideraciones de Platform Events. Y por aquí había una nota. Voy a buscar resume, a ver si así lo encuentro más fácil. Ah, pues no. Vale, pues a lo mejor no lo vi aquí. A lo mejor sabéis dónde lo vi, creo que en el Trailhead Module. Porque... Sí, lo vi en el Trailhead Module, ¿vale? En el Trailhead Module de Platform Events vi una nota que ponía que cuando guardas digamos, la clase del trigger de la suscripción se reactiva. Es como hacer un resume. Y no sería un resume from tip, sería un resume normal, que sería el que te trae los eventos no procesados mientras el trigger estuvo suspenso. No sé qué pasa, lo voy a cancelar y lo voy a volver a subir. ¿Vale? Hoy he puesto una música más tranquilita para que no os volváis locos. Me cuesta encontrar música, ¿eh? Si conocéis música sin copyright que esté chula, por favor, pasármela. Porque encima la semana pasada puse una canción y ahora Twitch me ha puesto que sí es con copyright. Y estaba en una lista que ponía canciones sin copyright. Pero bueno, no sé por qué está tardando tanto. Vamos a ir viendo mientras... A ver, esto voy a ir cerrando cosillas. Esto no me hace falta tenerlo abierto. Esto es lo de las cuentas. Me voy a meter aquí. Bueno, esta era la suscripción que tenía del Lightning Web Component, ¿vale? Voy a abrir por aquí el Platform Event para ver la suscripción. Para ver la suscripción del trigger. Si no me deja por mentirosa esto de que se reactiva automáticamente y tal, ¿vale? Platform Events. Julián dice, Pretzel Rocks es mi fab. Vale, pues lo miraré, a ver qué tal. Lo miraré. Vale.
Aquí está la suscripción. A lo mejor está tardando un poco más porque como se supone que tiene que volver a activar la suscripción, ¿vale? Que aquí me pone suspendida, pues a lo mejor por eso está tardando. No lo sé. Si queréis vamos a dejarlo ahí y lo miro dentro de un rato y os digo la historia, ¿vale? Pero lo que va a pasar... ¡Ah, bien! Se salvó. Vale, entonces vamos a refrescar esto y a ver si se ha reiniciado la suscripción. Perfecto, no me ha dejado por mentirosa, está running. Y ahora que está running, lo que podemos hacer es publicar un Platform Event con nuestro flow este que teníamos por aquí. Vamos a ver que esto se va a ejecutar y que a pesar de que se lance la excepción, no se va a hacer rollback de esto, ¿vale? Funciona diferente que el código Apex normal. Entonces, para eso vamos a ejecutar el flow que publica el Platform Event. ¿Vale? Me dice ya terminado, debería haberse publicado. Ahora aquí en la Developer Console, pues fijaros, me dice que el Platform Event Trigger ha lanzado una excepción, pero si yo miro las cuentas, ¿vale? Debería haber una cuenta más llamada TRXTest de las que había antes, ¿vale? Porque no se debe haber hecho el rollback. Aquí está, ¿vale? Entonces, detalle a tener en cuenta, muy importante, cómo funciona diferente esto de las suscripciones de Platform Event, ¿vale? Porque están como fuera de la transacción. Salesforce te da dos mecanismos para que gestiones eso mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver la documentación de Platform Events y os digo qué mecanismos son, ¿vale? Están aquí en la parte de suscribirse a Platform Events, creo. Debería ser desde Apex, aquí está, ¿vale? Y entonces hay esta herramienta de aquí, ¿vale? Esta herramienta de aquí lo que te permite es, tú imagínate que tu subscriber, tu trigger de Apex, ha procesado, no sé, se han lanzado 100 Platform Events, ha procesado 50 y ha creado 50 registros asociados a esos Platform Events. Si ahora el 51 falla, ¿vale? No se va a hacer rollback de esos 50 registros que tu trigger ya creó. Entonces, ¿qué opciones tienes para controlar eso? Pues puedes crear un resume checkpoint, guardarte que el último Platform Event que procesaste fue el 50 y cuando te vuelvan a llegar esos Platform Events porque se arregle el problema que hubo con la suscripción o lo que sea, ¿vale? Digamos que te va a procesar solamente a partir del Platform Event 51. Los otros 50 ya los va a dar por procesados y no va a haber un problema con eso, ¿vale? Y luego hay otra opción también, otra herramienta que podéis utilizar, que es una excepción que tú puedes lanzar desde el Platform Event si hay algún problema. Normalmente es si una condición no se ha dado todavía, cuando estás procesando esos Platform Events, si esperas que un registro tenga, no sé, algún valor a true o algo así y eso no ha ocurrido todavía, tú puedes lanzar una excepción para que ese Platform Event se vuelva a ejecutar y cada vez que se lanza una excepción de estas va pasando más tiempo, ¿vale? Salesforce va aumentando el tiempo entre intento e intento de procesar esos Platform Events. Aquí hay una web que te compara qué efecto tiene utilizar un resume checkpoint con qué efecto tiene lanzar una excepción de retriable exception, ¿vale? Te dice cuándo utilizar uno y el otro. Ya os digo, esto sirve para controlar este caso de uso que es más raro que el Apex normal, en el cual no se está haciendo rollback de lo que ocurra antes de mi excepción sin manejar, ¿vale? Pues eso es todo lo que quería contar de Platform Events. Tengo por aquí a Altaskur. Hola, ¿qué tal? Bueno, vale, eso es todo lo que quería contar, que al final me ha llevado 35 minutos contarlo, pero bueno, espero que se haya quedado claro y que ahora pues tengáis muchas más herramientas para jugar con los Platform Events. Vamos a entrar en la segunda parte del streaming de hoy, que lo que vamos a hacer va a ser montar nuestro sistema de integración continua con GitHub Actions.
¿vale? Julián me dice que tiene por aquí una estudiada completa del tema. Si, Julián, si puedes mirar los vídeos que he creado, porque hoy es el tercer día que hablo de Platform Events. Ay, gracias por seguirme, Altascur. Vale, eso, que hoy es el tercer día que he hablado de Platform Events, entonces he hecho bastantes cosillas. Ya más adelante a lo mejor hablo también de funcionalidades que están montadas sobre Platform Events, como Change Data Capture, ¿vale? Pero ya hoy voy a pasar a Continuous Integration porque me parece un tema bastante interesante y ya estáis aburridos de tanto Platform Event. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, voy a cerrar ya todo esto, ¿vale? Que no me interesa. Voy a dejar abierta la aplicación por aquí, pero sin más. Voy a cerrar todo esto. Y finiquitamos el tema Platform Events. Y voy a abrir por aquí GitHub Actions, ¿vale? GitHub Actions es una funcionalidad que sacaron los de GitHub para poder implementar integración continua en tus repositorios, ¿vale? Aquí tenéis la documentación, como siempre buscáis en nuestro gran amigo Google, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es que voy a partir de una de nuestras sample apps porque no hace falta reinventar la rueda, ¿no? No hace falta hacer todo desde el principio. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a copiar un flujo de integración continua que hay definido a través de una GitHub Action en, por ejemplo, en WC Recipes, me da igual esta sample app que la de Dreamhouse o la que sea, y lo vamos a adaptar para que funcione en nuestra aplicación. Eso mismo podéis hacer vosotros en vuestra aplicación, ¿vale? Entonces, las GitHub Actions se almacenan como parte de tu código en esta carpetita de aquí que se llama GitHub, ¿vale? Lo que haces es que te creas dentro de GitHub una carpetita Workflows y ahí defines los diferentes flujos de integración continua que tú quieres que se lancen en diferentes situaciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mirar este de aquí, en primer lugar, que este es el que se lanza cuando o bien se abre un pull request o se edita un pull request o se sincroniza, que no sé muy bien lo que significa, o se reabre, ¿vale? Entonces, este flow, cada vez que nosotros estemos haciendo cosas con un pull request, va a estar ejecutándose y se va a asegurar que tú el código que quieres mergear dentro de la rama principal es un código que cumple con todos estos checks que vamos a tener por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una serie de cosas que las vamos a borrar porque no nos hacen falta, pero lo que es importante, vamos a ejecutar una serie de tareas que van a velar por la calidad de tu código. Vamos a ejecutar en primer lugar una tarea de formateo, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que el código está formateado con Prettier, que es una librería de Node que nos gusta mucho utilizar. Luego vamos a ver cómo ejecutar el linting de Lightning Web Components para asegurarnos que el código JavaScript sigue las best practices que están incorporadas en un repositorio que el equipo de Lightning Web Components creó. Vamos a ejecutar también los unit tests de Lightning Web Components, ¿vale? Para ejecutar los unit tests de Lightning Web Components no necesitamos todavía desplegar a una organización porque se ejecutan de forma local. Esto lo vimos en varios streamings anteriormente. Y después lo que vamos a hacer es desplegar el código a una organización. Vamos a ver cómo hacerlo. Y una vez lo despleguemos, ya ejecutaremos los tests de Apex, ¿vale? Que en este caso sí que se necesita que estén desplegados a una organización. Por último, subiremos la cobertura de código tanto para los tests de Apex como para los tests de Lightning Web Components a una página que se llama CodeCov que te muestra qué porcentaje de líneas tienes cubierto y demás, ¿vale? Y bueno, y esto lo haremos todo utilizando el Development Model que utiliza Scratchers. ¿Por qué? Porque vamos a crearnos nuestra Scratcher y esa Scratcher la destruiremos cuando se acabe esta prueba. Si todo funciona bien,
pues nos saldrá un check en GitHub de que todo ha ido correctamente y si hay algún problema, pues nos lo dirá también. No sé si... Voy a mirar el de Dreamhouse porque no sé si el de Dreamhouse será un poco más sencillito, ¿vale? Pero creo que tiene que ser parecido. Vamos a intentar coger el más sencillo posible. Sí, este es más sencillo, ¿vale? Voy a coger este. Entonces, bueno, pues me voy a copiar este archivo. Y yo tengo todo en un repositorio que se llama plantas. Si os fijáis aquí no tengo nada todavía. Me voy a crear aquí un branch. Lo primero, ¿vale? Me voy a crear un branch que se va a llamar git checkout -b. Se va a llamar CI implementation, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es crear una carpetita que va a ser, uy no, aquí no, error, aquí, ¿vale? Que va a ser la carpeta .github. Gerald Aburto, muchas gracias por seguirme. Vale, y dentro de la carpetita GitHub vamos a crear una carpeta que era Workflows, ¿no? A ver si le he puesto bien, que no me equivoque. Tenemos por aquí Workflows, ¿vale? En minúscula. Vamos a ponerla en minúscula. No sé si tendrá alguna interacción, pero ya está. Entonces aquí nos vamos a crear nuestro CI PR job, ¿vale? Se definen en YAML, por eso el fichero tiene una extensión YAML. Mike Days, muchas gracias por seguirme. Y voy a copiar el código que me había copiado de Dreamhouse, ¿vale? Y lo voy a guardar y ahora vamos a ir cambiando cositas. El talibán amable, hola, ¿qué tal? Y pvillarcode, esto es aplicable a cualquier desarrollo, por ejemplo, para generar un manage package, hacer deploy a las ambos, hacer deploy a Scratchor, a producción. Sí, exactamente, o sea, el Continuous Integration, la idea del Continuous Integration es que haya procesos automatizados que se ejecuten cuando tú estás creando ramas, intentando mergear ramas, los diferentes desarrolladores del proyecto, etcétera. O si eres un desarrollador solo, también te viene bien que se ejecuten y que te salga un aviso de hey, que no puedes mergear, que tus tests no están funcionando, ¿vale? Y hay una tarea que es de packaging. Nosotros, por ejemplo, en las aplicaciones que tenemos que se empaquetan, como Dreamhouse y el WC Recipe, las que os he enseñado antes, todas se empaquetan porque damos la opción de que te las instales con un paquete. En esas hay un job al final que cada vez que se mergea código en la rama main o master, te hacen un paquete y te genera un paquete automáticamente y te cambia el identificador del paquete en el readme. Todo eso se hace automáticamente, ¿vale? Para que la siguiente persona que vaya a descargarse el código, si se intenta instalar ese paquete, ya sea el paquete con la versión de código más actualizada, ¿vale? Eso lo hacemos. Lo que pasa es que hoy no vamos a ver packaging, vamos a hacer algo más sencillo. Entonces, bueno, hemos dicho que este es el flujo que se va a ejecutar cuando estoy funcionando con pull request. Esto me da igual porque esto es una cosa de cómo lo hacemos nosotros con las releases, que tenemos ramas de pre-release y tal, ¿vale? Pero me da igual, no voy a hacer nada de pre-release. Entonces aquí, vale, esto es una cosa nueva que ha metido mi compañero Philip, que simplemente es porque tenemos un plugin que se llama Dependabot, que va subiendo las dependencias de las librerías de las que dependemos, las que utilizamos automáticamente, y es o sea, él lo que ha hecho ha sido implementar algo para que se mergeen automáticamente y que sea más fácil. Entonces, como esto no lo utilizo yo, lo voy a borrar todo, ¿vale? Pero si utilizáis Dependabot, pues miradlo. Lo borro. Vale, ahora esto ya sí me empieza a interesar, ¿vale? Me dice formatting y linting en los pull requests
mandados por humanos, ¿vale? Como aquí la única humana que manda pull request soy yo, pues perfecto, este nos viene muy bien, ¿vale? Esto del if no me haría falta, lo puedo borrar y esto sería lo que hacemos, ¿vale? Primero, muy importante, porque es muy interesante GitHub Actions, porque GitHub Actions tiene un marketplace de acciones, ¿vale? Hay un montón de gente que está creándose acciones de GitHub y que tú simplemente las puedes referenciar en tu código de esta manera, ¿vale? Aquí estamos referenciando una acción que alguien ha creado para hacer checkout del código fuente. Vamos a buscar el marketplace de GitHub Actions. Aquí está, ¿vale? Hay acciones para casi todo. O sea, dependiendo, bueno, yo estoy haciendo esto para Salesforce, pero tenéis para cualquier tipo de proyectos, ¿vale? Echadle un ojillo porque antes de crear algo desde cero, puede ser que alguien ya lo haya creado y que tú lo puedas utilizar. Entonces, estamos utilizando una acción que hace checkout del código. Luego estamos instalando Volta. Bueno, esto no nos hace falta a nosotros tampoco, creo. Lo voy a borrar, luego si me da algún fallo lo volveré a meter. Pero yo creo que no utilicé Volta en el setup. A ver, lo puedo mirar también, ¿vale? Volta, efectivamente, yo no utilicé Volta, ¿vale? Para mi repositorio. Aquí lo que hace es un tema de cachear módulos porque vayan los jobs más rápido, ¿vale? Se instalan las dependencias de NPM. Esto es NPM CI, ¿vale? Es lo mismo que NPM install, o sea, tú cuando te bajas un proyecto de Salesforce y haces NPM install para que se te bajen todas las librerías de Prettier, del Linter y todo eso, es equivalente a NPM CI, pero NPM CI está más recomendado cuando es un job de integración continua. Y creo que era, no me acuerdo ahora mismo, vamos a buscarlo, npm CI versus npm install, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué era? Vale, dice que es más rápido porque se salta algunas features, ¿vale? Entonces, por eso es recomendable hacerlo en CI. Pero el efecto es equivalente al de npm install. Luego, ¿qué hacemos? Ejecutar Prettier para ver que nuestro código está correctamente formateado, ejecutar el linter, los unit tests, subir la cobertura de código de Lightning Web Components y luego para desplegar a una Scratchor, ver que se despliega bien y ejecutar los tests de Apex, pues tenemos aquí otra tarea, que esto lo que hace es, esto creo que tampoco me hace falta, ¿vale? Esto lo que hace es instalar el Salesforce CLI, no se instala por NPM porque había algún tipo de problema, ¿vale? Hacerlo siempre así, con el binario. Hacer checkout del código fuente de nuevo. Guarda o obtiene, mejor dicho, el secreto del DevHub. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer es todo el rato crear Scratchors para desplegar el código. Para tú poder crear una Scratchor necesitas tener un DevHub. Entonces ahora vamos a guardarnos por ahí, por mi organización de GitHub, un secreto que va a ser el auth URL, ¿vale? Es un secreto para que el job de CI pueda autenticarse con nuestro DevHub y crear Scratch.orgs, ¿vale? Ya lo que hace es autenticarse con el DevHub, crear una Scratchor, desplegar el código a la Scratchor. Si se necesita algo como asignar un permission set para el usuario, cargar datos de pruebas o lo que sea, se puede hacer también. Y ya ejecutar los tests de Apex, ¿vale? Hasta el momento todo bien. Tenemos que cambiar aquí alguna cosilla. Bueno, luego por último sube la cobertura de código de Apex y borra la Scratchor, ¿vale? Y ya, esto del packaging es lo que preguntaba antes P. Villarcode, lo voy a borrar porque yo no voy a hacer packaging, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a cambiar? Esto como lo he copiado de Dreamhouse, voy a buscar aquí a ver qué pone por Dreamhouse, ¿vale? Pues vemos que se está asignando un permission set que se llama Dreamhouse. Evidentemente yo tendré que asignar el que sea de mi aplicación. En nuestro caso teníamos plants /app,
¿vale? Aquí se está importando sample data, voy a ver si lo he llamado igual, que puede ser que no. Efectivamente no lo he llamado igual, ¿vale? Porque mi sample data se llama a secas dataplan.json. Y bueno, y esto ya tiene buena pinta, ¿vale? Ya tiene pinta de que me debería funcionar. Pepi Arcode dice, los que hacen Security Review deberían agregar algo al Marketplace para hacer el scan, si es que no lo han hecho aún. Pues sí, la verdad es que sí. Yo cuando trabajaba en un ISV, en un partner que tenía cosas para el App Exchange, utilizábamos checkmarks. Y yo creo que seguramente haya algo ya de checkmarks, ¿eh? Nosotros no lo tenemos aquí en el setup de las sample apps, pero seguramente sí que haya algo. De todas maneras me lo apunto y el próximo día lo pregunto y os lo digo. Me dice Altascur, ¿cada cuánto haces directos? Pues hago directos una vez a la semana, ¿vale? Una vez a la semana, los martes o los jueves normalmente, y ahora estoy intentando hacerlo sobre las 3 de la tarde, que es una hora que viene más o menos bien a todo el mundo, ¿vale? Entonces, venga, ya tenemos esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a comitear, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con esto. Voy a hacer un git add punto, git commit -m y voy a poner added cipr job flow, mejor dicho, ¿vale? Y vamos a hacer un push. Esto del Husky ahora os digo lo que es, que también es una cosa bastante interesante. Me he quedado sin agua. Que ya estamos por aquí con un calor interesante. Vale, y ahora hacemos un push, ¿vale? Me dice que no le he dicho a qué rama quiero hacer push, pues lógicamente a esta. ¿Vale? Y ya la rama pues debería estar por aquí en mi repositorio, ¿vale? De hecho, el GitHub, que a mí me encanta, es súper inteligente y te dice, hay una rama nueva, ¿quieres hacer un pull request? Sí, quiero hacer un pull request, ¿vale? Quiero hacer un pull request que se va a llamar implement CI, ¿vale? Y bueno, y ya aquí vamos a ver, tengo unos cuantos ficheros cambiados, pero porque creé lo de las excepciones y la transacción y tal, ¿vale? Bueno, esta es que estuve haciendo pruebas el otro día, tengo ahí un poco mezclado el código, pero no pasa nada, ¿vale? Ya vamos a ver que aquí ya se están ejecutando los flujos que yo tenga definidos de Continuous Integration. Como me he creado un flujo que se tiene que ejecutar cada vez que yo creo o edito un pull request, pues fijaros que se está ejecutando, ¿no? Y entonces a ver qué me dice esto. Va a tardar ahora un poquillo en ejecutarse. Ya sé varios fallos que me va a dar. Primer fallo, os he dicho, sí, porque tenemos que generar el secreto del Dev Hub, pero no lo he hecho, ¿vale? Y yo tengo por ahí un... Ah, bueno, pero sí que lo hice el otro día y sí que va a estar generado, ahora que lo pienso. Porque se me olvidó borrarlo, ¿vale? Estuve haciendo pruebas y se me olvidó borrarlo, pero os voy a enseñar cómo se genera igualmente. Pero bueno, ya me ha dado aquí un error, ¿vale? Me está ejecutando esas dos tareas que hemos creado, la de formatear, ejecutar el linting y ejecutar los tests de Lightning Web Component, y luego el de subir a la Scratchor, pero como ha fallado el anterior, pues no, el segundo ni lo ha intentado, ¿vale? Entonces vamos aquí a ver los detalles. Y me ha encontrado el primer fallo, me ha dicho, es que no, tu código no está bien formateado con Prettier, ¿vale? Hay aquí una tarea que lo que está haciendo es comprobar que yo ejecuté Prettier para formatear el código y efectivamente pues no está bien formateado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un npm run Prettier, que esto me va a formatear el código. A ver... Vale, si os fijáis, me está dando el error solo en los XML y es por una cosa por un fallo que tengo en la implementación de Husky, pero bueno, eso os lo explico ahora después. ¿Vale? Esto me está formateando ya todo lo que tenía yo sin formatear, me lo está formateando. ¿Qué es Prettier? Prettier es una librería que yo indiqué en mi package.json que quería utilizar.
es... ¿Dónde está? Esta librería de aquí, ¿vale? Estoy utilizando la librería, un plugin que hay de la librería para formatear Apex correctamente y también este no me acuerdo muy bien para qué es, ¿vale? Es link config prettier, no me acuerdo, lo miraré. Pero bueno, el caso, que lo que os digo es una configuración que vamos a seguir de prettier. Por aquí tenemos el fichero prettierrc, que es el que indica las opciones de configuración que queremos para el formateo. Esto es llegar a un acuerdo con el resto de desarrolladores de vuestra empresa o de vuestro proyecto y decidir qué convenciones de código queréis seguir. Y ya se supone que los ficheros se formatearían de forma automática con Prettier, ¿vale? Además, yo aquí en el Visual Studio Code tengo configurado que si hay algo raro así, yo le doy a salvar, me lo formatea automáticamente con Prettier, ¿vale? Eso sería, buscáis en las preferencias, los settings, por aquí tiene que haber un formatter o algo así. Debería ser aquí. Tengo puesto que me formatee cuando salvo, ¿vale? Y luego por aquí en Prettier, no, por ahí había también un setting en el cual tú le dices que quieres que tu formateador por defecto sea Prettier, ¿vale? Ahora mismo no sé. Aquí está, ¿vale? Default formatter, y yo le tengo puesto que el default sea Prettier y que además cuando salvo o cuando pego, que ya me formatee el fichero como si fuera Prettier. Lo que pasa que con los XML, pues a lo mejor han sido ficheros que me he descargado de la OR, que no le daba a salvar en ningún momento y entonces por eso no estaban bien formateados. Bueno, pues voy a subir otra vez esto a la organización, ¿no? Vamos a hacer git commit -m ejecutado Prettier y vamos a hacer ahora el git push, ¿vale? Git push. Pregunta Altaskur, ¿el Slim Prettier es para que Slim pueda trabajar con Prettier? Mira, pues muchas gracias porque yo ya no me acordaba. Y Villarcode, solo con agregar el archivo YAML se ejecutaron las GitHub Actions. Sí, efectivamente, con agregar el fichero YAML y tú configurar el fichero YAML con, diciéndole cuándo quieres que se ejecute, ¿vale? En este caso le hemos dicho que cuando se abra un pull request, etcétera, etcétera, pues ahí ya se ha ejecutado automáticamente. Entonces, bueno, esto debería haberse ejecutado otra vez y vamos a ver qué ha pasado. Marcos Gustavo Calderón dice, ayer descubrí una opción de deploy automático en setting. Supongo que te refieres a hacer deploy con push, o sea, cuando salvas que se haga el deploy automáticamente, ¿no? Si la tienes por ahí, pásamela en el chat y la vemos, ¿vale? Entonces, aquí se deberían ejecutar otra vez los jobs, ¿vale? Vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Mientras os voy a ir enseñando, bueno, ya se ha ejecutado. No os enseño todavía el otro, entonces vamos a ver el job, ¿vale? Vamos a ver qué fallitos hay aquí. Vale, Prettier ya ha pasado, ¿vale? Hay un error de linting. Me dice, claro, es que estás haciendo lint de Lightning Web Components y de Aura y yo no he creado nada de Aura. Entonces me está dando un pete de eso, ¿vale? Y me está dando un pete también de que Flash Promises está en un test de JavaScript y que no se está utilizando. Estos son las buenas prácticas que están implementadas en ese plugin de linting que estamos utilizando, ¿vale? Entonces voy a arreglar esas dos cosas. Bueno, lo de Aura no me lo ha dicho todavía, pero sé que me lo va a decir porque lo probé el otro día y lo voy a cambiar también, ¿vale? Entonces, en el test de Specitile Test, este de aquí, Flush Promises, efectivamente, ¿vale? Esto ya me está dando aquí un error, lo que pasa que yo no me había dado cuenta. Pues me lo voy a cargar porque no se está utilizando. Y voy a modificar un poco mi package.json
para que no ejecute test de Aura, que era la configuración que me venía por defecto, porque es que yo no voy a trabajar con Aura, ¿vale? Entonces voy a buscar por aquí donde pone Aura, vale, aquí tenemos un lint Aura fuera, esto fuera, a ver si hay algo más de Aura, esto no lo queremos, fuera, y esto no lo queremos, ¿vale? Ya estaría. Venga, pues voy a hacer otra vez otro commit. ¿Vale? Y vamos a hacer un push para que se ejecuten otra vez mi job y a ver si ya por lo menos este de formatear no funciona, ¿vale? No sé, hay veces... Vale, se está ejecutando ahora. Hay veces que es que está todavía la UI que no se ha refrescado y entonces yo le doy a refrescar y ya está, ¿vale? Pero se supone que GitHub sí que te lo va refrescando. Vale, pues nada, se está ejecutando. Lo podemos ir viendo en directo también aquí, ¿vale? Está instalando las dependencias de npm en este momento. Esto ya lo voy a ir cerrando. Esto también, ¿vale? Y esto también, que no me hace falta. Ya me está haciendo la verificación del código con Prettier. ¿Vale? Ha ido bien. Y me está haciendo el linting que ya ha ido bien, ¿vale? Me ha ejecutado los unit tests, me ha calculado el coverage. Me ha subido el coverage a codecof.io, ¿vale? Y ya lo que hace es un tema con la caché y ya estaría, ¿vale? Este ha funcionado bien. Vamos a verlo. ¿Veis? A veces no sé por qué no sale bien lo que está ejecutando en ese momento. Vale, este primero ha funcionado bien. El segundo, lo que está haciendo es desplegar, creando una Scratchor, desplegando el código a la Scratchor y ejecutando los tests de Apex y calculando la cobertura de código. Entonces, ¿qué paso extra tengo que hacer yo aquí para poder crear Scratchors? Pues tengo que buscar el secreto de mi DevHub para guardarlo en mi organización o en mi repositorio de GitHub. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vale, pues que tengo por aquí la chuleta. Vale, lo que hacemos es, me voy a la línea de comandos y aquí quiero que me muestre información sobre mi DevHub. En mi caso voy a utilizar la organización esta que es una developer que llevo utilizando durante todo el tiempo y que se STE como DevHub. En vuestro caso es importante que sea la org de producción, ¿vale? Porque en las developer hay un límite de 3 Scratchors activas concurrentemente y hay un límite de, no sé si son 5 que puedes crear al día o 6 o algo así, pocas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tu job de CI tiene que estar constantemente creando Scratchors y borrándolas, vais a alcanzar el límite muy fácil. Entonces, siempre el DevHub que tenéis que utilizar sería el de producción, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os voy a mostrar todos los secretos de mi organización. Me la podéis hackear si queréis, no pasa nada, ¿vale? Tengo el código en otro sitio, pero sería esto para enseñaros qué tenéis que copiar, ¿vale? Yo tendría que copiar aquí este valor de aquí, el de sfdx auth url, y tendría que venirme aquí a la configuración de mi repositorio. Hay una parte de secretos, ¿vale? Y aquí tendría que crear un secreto. Lo que pasa es que yo ya lo creé el otro día, ¿vale? Guardaría el valor del auth URL y ya está. Así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese secreto lo está leyendo mi job para conectarse al DevHub. Aquí está, ¿vale? Y poder crear las Scratch orgs. Entonces, vamos a ver el pull request, cómo va. Está tardando un poquillo, hay veces que tardan pues, en crear las Scratchors o lo que sea, ¿vale? Ya está, mira, ya está ejecutando los tests de Apex.
Ya está a punto de terminar. A ver qué me habéis puesto por aquí por el chat. Marcos dice, creo que es el setting extension push. Vale, sí, no te preocupes. Lo miro el próximo día y os lo digo también, ¿vale? Pebi Arcode dice, esto es pura magia. ¡Ay, qué bien! Me encanta que te encante. A ver, bueno, a ver si termina esto, ¿vale? Vale. Venga, vamos allá. Bueno, mientras os voy a seguir explicando cosillas, lo de npm CI y npm install, por si no lo sabéis, es lo que hace es mirar tu fichero package.json y bajarse todas estas dependencias y las guarda en la carpeta node modules, ¿vale? Estas son las dependencias que nosotros hemos especificado aquí. ¿Qué ocurre? Que como a veces aquí le estás diciendo bájame a partir de la versión 0.12.0. Esto significa cuando van especificadas las dependencias, que no es un número solo, sino que viene con un modificador, son modificadores que te dicen a partir de la tal, ¿no? A partir de la versión 0.12.0 o entre la versión tal y entre la versión tal, porque hay veces que valen diferentes versiones. Entonces, luego lo que realmente te ha bajado, o sea, las versiones concretas que se te han bajado, se quedan guardadas en el fichero package.log.json, ¿vale? Y estos serían las versiones exactas que el npm install te ha bajado de las dependencias que tú le especificaste, ¿vale? Esto es exactamente la foto de lo que tú tienes en local. Y es interesante comitear los dos ficheros al control de versiones, pero este siempre que se genere automáticamente. El que cambio yo es el package.json, ¿vale? Que aquí voy cambiando las dependencias. Bueno, a ver si esto termina ya de una vez. Terminó, ¿vale? Ya ha funcionado mi job y yo ya puedo estar segura de que no me estoy cargando nada aquí. Vamos a actualizar. No me estoy cargando nada aquí, bueno, por lo menos con el código que yo tengo en esta rama, ¿vale? Que es el que se está ejecutando. ¿Qué ocurre? Que cuando tú mergeas a la rama principal, puede ser que tu código se mezcle con código que hayan mergeado otros desarrolladores recientemente y que entonces también en ese momento es interesante ejecutar las mismas comprobaciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a copiarnos este mismo job, ¿vale? Que es el de que se ejecuta cuando creo los pull requests. Vamos a copiarlo, el mismo, ¿vale? Esta vez se va a llamar ci.yaml y este se va a ejecutar siempre que mergeemos algo a la rama principal, ¿vale? Voy a mirar el de Dreamhouse para ver cómo era, que no me acuerdo. Aquí en código, GitHub, Workflows, y tenemos el de CI, ¿vale? Y le dice, ¿cuándo quiero ejecutarlo? Cuando se haga un push a la rama principal, ¿vale? Porque quiero asegurarme doblemente de que el código que yo he mergeado cuando se ha juntado con el que había en la rama principal no ha roto nada, y si no me va a aparecer como que esto se ha roto, ¿vale? Entonces lo vamos a copiar aquí y esto lo vamos a comitear también, ¿vale? Ya lo último que vamos a comitear. Vamos a poner add main branch CI job. Bueno, aquí estoy, vale, he hecho una cosa mal, ¿vale? Yo no activé lo de que la rama se llame main, aunque lo debería hacer, la verdad. Y eso lo he cambiado porque yo estoy utilizando la rama master, ¿vale? Entonces he hecho esto, ya hago el push. Y lo último que vamos a hacer va a ser que, claro, yo os he dicho que he subido la cobertura de código a una aplicación. ¿Cómo puedo ver yo esos informes de código, no? Pues esos informes de código lo que vamos a hacer es incluirlos en el README. En el README, aquí al principio, yo puedo poner, a ver, un segundillo que lo tengo por aquí y lo voy a copiar, README, ¿vale? Yo al principio puedo poner un código
que va a mirar en Codeconf. No me acuerdo cómo es, en la herramienta esta de cobertura de código, donde se suben los informes de cobertura de código, va a mirar cuál es la cobertura de código para mi repositorio, ¿vale? Para el workflow de CI, que va a ser el que vamos a subir ahora mismo, y vale, ya está, ¿no? Este sería, sí. Sí, vamos a ver cuál sería la cobertura de código y vamos a ver eso en nuestro README, ¿vale? Para que cuando yo abra el repositorio lo vea. Y esto lo vamos a subir también. Aquí le vamos a poner add reference to codecov.io, eso que no me salía, en README. Bueno, esto es un Spanglish, pero no pasa nada. Y ya hacemos el push y ya lo voy a mergear. Vale. Ahora aquí esto debería funcionar. Vale, aquí no. Esta no es este de aquí, ¿vale? Podéis hacer un montón de cosas en la configuración del GitHub. Por ejemplo, podéis poner que no se pueda mergear la rama a no ser que hayan pasado los jobs de CI. Y además puedes ser selectivo y decir, bueno, no me importa que se mergee si ha bajado la cobertura de código, porque voy a ser más, o sea, no me va a importar tanto eso, pero no quiero que se mergee si fallan los tests, ¿vale? Ese tipo de cosas se pueden hacer en la configuración de GitHub. Bueno, pues esto se está ejecutando, ahora cuando se ejecute lo vamos a mergear y vamos a ver cómo comprobar lo de la cobertura del código, a ver si funciona, ¿vale? No sé si así... No. Vale, sí. Lo que podemos hacer en codecov.io, ahí seguramente podamos comprobar cuál es nuestra cobertura de código, ¿vale? Me ha dicho que forbidden, no sé si me tendré que logar con GitHub. Sí, aquí está, ¿vale? Uy, mi contraseña, pues no me acuerdo. Sinceramente. Un segundillo. Que me meto aquí con el LastPass. Un segundo, me voy a meter mejor aquí, que no me lo veáis. Vale. Que apruebe la autenticación. Vale, y aquí tengo la contraseña, que es esta. Vale, confirmar contraseña. Vale. Y aquí debería poder ver todos los informes de cobertura de código, ¿vale? No sé por qué ahora mismo no me sale ninguno. Claro, porque tengo que mergearlo. Cuando mergee se me calculará. Bueno, mientras se va ejecutando esto, voy a mirar el chat. Dice Marcos, los pequeños errores en amarillo que te aparecen, ¿qué tan importantes son y cómo los eliminamos? Vale, supongo que te refieres, por ejemplo, aquí cuando estaba mirando el package.json, me estaba saliendo, creo que una línea en amarillo, ¿vale? Esto lo que me está diciendo es que, a ver, depende si se... No sé por qué me está dando este error, ¿vale? Yo creo que el error me lo está dando porque, o sea, no sé por qué esta descripción del error, pero yo creo que el error me lo está dando porque de aquí he borrado dependencias. Entonces, para yo tener el código bien en mi local, debería ejecutar un npm install, que eso me va a borrar las dependencias de la carpeta node modules y me las va a borrar de aquí, de packagelog.json, ¿vale? A ver si ahora se quita. No sé por qué... A ver, lo voy a volver a abrir. Vale, ya se me ha quitado, ¿vale? Era por eso. Luego, los errores que te dan, pues por ejemplo, a ver si hay alguno por aquí, ¿vale? Este error, por ejemplo, me viene de que estoy utilizando un plugin que se llama PMD, que te indica buenas prácticas de Apex,
¿vale? Y me está diciendo que estoy insertando un account sin hacer comprobaciones de la seguridad a nivel de objeto y de campos que tiene su usuario. Esto es una mala práctica. Yo aquí debería comprobar si tengo permisos para poder insertar esta cuenta y poder setearle el nombre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como esto es un código de prueba que yo estoy haciendo, pues no lo voy a hacer. Pero está bien el aviso porque si tú lo sabes, que en código de producción pues deberías intentar solucionar ese problema, ¿vale? Es un aviso, no te previene de enviar el código. PMD también se puede ejecutar en nuestros jobs de CI, ¿vale? De hecho, en algunos de las sample apps lo hacemos. Vale, por aquí P. Villarcoe dice que envidia un mail @salesforce.com. Chicos, pues a veces hay posiciones abiertas, o sea que podéis intentar echarlos y uniros al barco. Vale, voy a mergear el pull request, ¿vale? Me ha dicho que ya mi código de aquí está bien. Entonces ahora yo cuando mergeo el pull request, se supone que se me tiene que ejecutar el otro job de CI, ¿vale? Aquí debería estar ejecutándoseme. No sé dónde puedo ver eso. No sé si sale aquí ahora. O si me sale... Esto está mal, no sé por qué. No me acuerdo dónde se veían estos jobs. A lo mejor aquí. Vale. Entonces, me dice todos los workflows. Este se ejecutó hace 6 minutos y este no se ha ejecutado. Vale, este es el que he subido último, que tenía que haberle cambiado el nombre porque se llama CI on PR y no quiero que se llame igual, ¿vale? Este es CI solamente. Y no sé por qué no se ha ejecutado. Voy a hacer una cosa, me voy a crear otra rama, ¿vale? Git checkout -b CI o CI master, por ejemplo, ¿vale? Voy a cambiar esto y voy a cambiar alguna cosa más y vamos a ver por qué no está funcionando, ¿vale? Me dice que ejecute la rama master cuando se hace un push a la rama master, que ignore estos paths. Sí debería funcionar, no sé por qué no... Bueno, a ver si lo averiguo. Y ahora os cuento lo del husky antes de que se me olvide. Bueno, tengo una reunión a las 4:30, así que voy a ir haciéndolo rápido. Vale, se ha pusheado. Y vale, aquí pull requests. Vamos a volver a hacer un pull request. Esto debería ejecutar todos los jobs de CI y tal, ¿vale? Lo voy a mergear saltándome el CI, no por nada, sino porque tengo prisa, pero esto no lo hagáis, ¿vale? Y se supone que ahora, como se ha mergeado en master, se debería ejecutar el otro job, este de aquí, ¿vale? Y no sé por qué no se ha ejecutado. Voy a hacer una cosa, como me tengo que ir, lo voy a ejecutar manualmente. El próximo día miro a ver por qué no se ha ejecutado, ¿vale? Que será alguna tontería de la configuración que no he tenido en cuenta. Y vamos a ver si por lo menos nos calcula la cobertura de código y podemos verla, ¿vale? Mientras tanto os voy a explicar lo de Husky, mientras se ejecuta esto, ¿vale? Que hemos dicho que es el job de cuando se mergean cosas con master. Husky es una librería que también nos la estamos bajando aquí, ¿vale? Que te permite ejecutar tareas cuando haces commit, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué tareas estamos ejecutando cuando se hace el commit? Esta es la configuración de Husky. Le estamos diciendo que me ejecute esta tarea de aquí y esta tarea de aquí, ¿vale? Bueno, esto es otra librería que es necesaria para poder ejecutar como varias tareas a la vez.
Y esta tarea de aquí lo que está haciendo es escribirme el prettier, que eso significa que está ejecutándolo y me está sobreescribiendo los ficheros que no estén bien configurados, ¿vale? Y me está ejecutando el linter. Entonces yo cada vez que estoy haciendo commit, si os fijáis, me salen aquí como una serie de checks, que son estos de aquí. Y esto es porque cada vez que yo estoy haciendo un commit, Husky me está ejecutando el prettier y me está ejecutando el linter, ¿vale? No sé qué error tengo algún error, porque si os habéis fijado, cuando he ejecutado el job de CI, me daba errores en prettier y me daba errores en linter. Entonces seguramente aquí o el path que estoy utilizando esté mal o algo así, ¿vale? Esto lo tengo que mirar también. Pero teóricamente, si Husky funciona bien, cuando tú haces un commit, si tienes algún fichero que esté mal formateado o algo en el linter que te está saltando el error, no te va a dejar comitear, ¿vale? Entonces es incluso adelantarte un poquito más al proceso ese y no tener que esperar a que se ejecute el job de CI, sino que directamente cuando haces commit ya te va a dar ese aviso, ¿vale? Ya os digo, lo tengo que mirar, a lo mejor es porque cambió la versión de Husky y en la versión nueva no se especifican los hooks así, sino que se especifican con una carpeta. Me parece que es por eso el error, ¿vale? Lo miraré y os lo diré el siguiente día. Pero, como os digo, es incluso hacerte más productivo porque te adelantas al momento en el cual está ocurriendo esto, ¿vale? Bueno, esto parece que va bien. A ver si termina ya y me sube el código. Ya me debería haber subido por lo menos el código de Lightning Web Components. Aquí está, ¿vale? Mirad, pues aquí ya me pone la cobertura de código, ¿vale? Que tenía aquí. Me dice la cobertura de código y supongo, bueno, que aquí habrá una forma mejor de verlo, ¿vale? No, este es el pull request. Habrá una forma de verlo que te dé el informe como por... Mira, a lo mejor aquí, ¿vale? Que te dé el informe de qué cobertura de código tienes por clase y que se vea de una forma más molona. Si os fijáis en Dreamhouse, todo esto se ve en el README, ¿vale? Esto es lo que estoy intentando implementar. Estoy intentando implementar que me ponga si el job de CI ha pasado y todo está bien en la master branch, packaging no porque no lo hemos hecho, y la cobertura de código, ¿vale? Y por aquí abajo me debería poner... Ah, no, pues no. A ver. Si le doy aquí... Vale, aquí puedo ver toda la cobertura de código de Dreamhouse, ¿vale? Y puedo ver la de Lightning Web Components, la de Apex, etcétera. Y se supone que se pueden hacer virguerías, ¿vale? Yo no me fijo muchísimo, la verdad, solamente que no baje la cobertura de código y ya está. Vale, ya se ha ejecutado. Vamos a ver si se ha actualizado esto bien. Vale, pues el job de CI ya me pone que está pasando, guay. Y la cobertura de código no sé por qué me pone unknown. Sin embargo, aquí sí que me sale que se ha subido bien. Lo voy a actualizar, a ver. Actualizar es como apagar y encender. Vale, no sé por qué no me sale, ¿vale? Será alguna tontería, lo miraré y os lo digo el próximo día también. Pero espero que os hayáis quedado con la idea principal y que os haya resultado útil, porque esto al final lo que va a hacer va a ser incrementar muchísimo la calidad del código y el tiempo que pasas mirando la calidad del código, porque te va a prevenir de introducir errores y demás. Os tengo que ir dejando porque son ya ahí 25, ¿vale? Y tengo una reunión. Me dice Epe Villarcode, ¿es recomendable configurar todo esto al inicio del proyecto? Sí, por supuesto. O sea, lo ideal es desde el principio, ya te digo, yo me iría a Dreamhouse o el WC Recipes, que tiene un setup un poco más complejo. Me copiaría todos los flows que hay ahí, que yo he implementado unos cuantos, pero es que ahí tenemos muchísimas más cosas. Tenemos... A ver... Mira,
tenemos los jobs de packaging, que es lo que me has preguntado antes. Tenemos un job que asigna los pull requests para que los revise ciertas personas. O sea, si alguien crea un pull request en este repositorio y tú eres el owner del repositorio, te asigna los pull requests a ti, ¿vale? Tenemos otra cosa de los tours de código, que bueno, esto era para darnos cuenta si hemos modificado o no una línea en la cual estamos haciendo un tour de código, porque sería recomendable en ese caso actualizar el tour de código, ¿vale? Y este welcome me parece que es que cuando alguien crea un pull request porque quiere contribuir con el repositorio o no, cuando alguien postea un issue, le mandamos este mensaje, ¿vale? Se pueden hacer virguerías, muchísimas cosas. Así que es muy interesante desde el principio echarle un ojillo e implementarlo. ¿Qué más? Insecto Dev, llegué para el final, me pusieron muchas mit. Bueno, no pasa nada, ya el próximo día y como siempre os digo, lo podéis mirar en YouTube, ¿vale? Pues nada, chicos, me despido por hoy, espero que hayáis disfrutado, que ya el próximo día no sé qué voy a ver, seguiré con lo que ha quedado de esto pendiente, con las dudas que os he dicho, esto lo miraré y tal, y a lo mejor hago algo de seguridad, que seguridad es un tema que a mí me gusta bastante y que es muy importante, ¿no? Entonces a lo mejor hago algo de seguridad. Si tenéis alguna sugerencia de algo que queráis aprender, me lo decís, ¿vale? Y si no, pues iré con el tema de seguridad. Que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.